Bienvenidos a esta increíble historia que los mantendrá en vilo hasta el último segundo. Prepárense para descubrir cómo una pequeña sospecha puede revelar secretos que cambian para siempre nuestra percepción de nosotros mismos y de las personas que amamos. Si disfrutan de este tipo de contenido, no olviden suscribirse a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos a diario. Denle me gusta al video si les gustó la historia y déjennos un comentario contándonos desde dónde nos escuchan. ¿Y a qué hora? La tercera noche, al decidir seguir a la hija de su hijo, el exitoso empresario Julián Olmedo se dio cuenta de que había cometido un error que probablemente no podría enmendar. Ella no iba a fiestas desenfrenadas, ni a citas románticas secretas, ni llevaba una doble vida llena de misterio social como había imaginado en sus personas desconfiadas. La mujer se dirigía a un lugar que parecía totalmente imposible de explicar con la lógica cotidiana de un millonario acostumbrado a obtener respuestas en todas partes. En ese preciso instante, Julián se quedó paralizado en su rincón oscuro, observándola cruzar lentamente una puerta oxidada de un viejo edificio que parecía tener vida solo durante la noche. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral porque, por primera vez en mi vida, pensé en algo que jamás había explorado mi mente analítica y calculadora. Quises no estaba descubriendo un oscuro secreto de la chica, hasta que llegó el momento de desvelar un secreto sobre sí mismo que había permanecido oculto durante décadas. Julián Olmedo había construido una existencia que parecía absolutamente perfecta cuando se observaba desde el exterior por cualquier habitante de la ciudad de Monterrey. Era el propietario y fundador de una de las corporaciones de logística y transporte más grandes de toda la región norte del país. Un imperio levantado con esfuerzo. Poseía una residencia inmensa en un fraccionamiento exclusivo y silencioso en las afueras de la urbe, siendo conocido por todos como un hombre disciplinado, extremadamente calculista y eficiente. Durante muchísimos años, las personas que formaban parte de su círculo social y profesional lo describían siempre de la misma manera. Alguien con control total de cada situación. No importaba si se trataba de planillas complejas, contratos millonarios o decisiones corporativas de alto riesgo, él siempre manejaba las riendas con una precisión casi quirúrgica. Nada escapaba jamás a su atención meticulosa, pero había un área específica de su vida privada en la que Julián siempre se había sentido completamente perdido, su papel como padre. Su hijo, Santi, tenía apenas 7 años y se había convertido en el centro silencioso de su rutina diaria, aunque Julián no siempre supiera cómo conectar con él. Desde que la madre del pequeño había fallecido trágicamente unos años antes, Julián había asumido la enorme responsabilidad de criar al niño prácticamente solo en aquella casa enorme. En los primeros meses tras la pérdida, intentó con todas sus fuerzas encargarse de cada detalle sin buscar ayuda externa para demostrarse que podía ser autosuficiente. Regresaba del trabajo mucho más temprano de lo habitual para intentar estar presente en los momentos importantes de la infancia de Santi. Aprendía con esfuerzo a preparar comidas sencillas para el niño. Lo ayudaba con las tareas escolares y le leía cuentos clásicos antes de que se quedara dormido en su habitación. Sin embargo, muy pronto se dio cuenta de que el ritmo frenético de su empresa de logística hacía que mantener ese estilo de vida fuera algo totalmente imposible. Fue entonces cuando Beatriz apareció en sus vidas para cambiar la dinámica de aquel hogar marcado por el silencio y la ausencia materna. Ella había sido recomendada por una vieja conocida de la familia Olmedo, presentándose como una mujer joven de apariencia sencilla, voz pausada y una mirada atenta. Desde el primer día en que puso un pie en la residencia, pareció
comprender las necesidades emocionales de Santi de una forma que Julián nunca había logrado. El niño, que normalmente se mostraba muy reservado y desconfiado con las personas extrañas, creó un vínculo de confianza inmediato y profundo con la nueva niñera. En pocas semanas, la atmósfera y la rutina de la casa cambiaron drásticamente para mejor, devolviendo algo de luz a la propiedad. Santi sonreía con más frecuencia, lograba conciliar el sueño sin pesadillas, hablaba con más fluidez y Julián sintió que finalmente lograba cierta estabilidad familiar. Durante varios meses, Beatriz fue simplemente eso, una presencia tranquila, eficiente y casi invisible que mantenía el orden en el hogar sin causar molestias. Nunca llegaba tarde a su turno, jamás presentaba quejas por las exigencias de la casa y evitaba hacer preguntas innecesarias que pudieran incomodar al empresario. Cuidaba del pequeño Santi con una dedicación casi silenciosa, asegurándose de que el niño se sintiera amado y protegido en todo momento. Pero poco a poco, Julián empezó a notar un patrón que inicialmente le pareció un detalle insignificante, pero que terminó por inquietarlo profundamente. Siempre después de que Santi se quedaba dormido, Beatriz parecía desaparecer de la casa de una forma muy discreta, aunque no lo hacía de inmediato. Ella se quedaba un tiempo adicional organizando los juguetes, lavando la taza de chocolate caliente o verificando meticulosamente que todas las puertas estuvieran cerradas. Después de terminar sus tareas domésticas finales, alrededor de las 11 de la noche, ella tomaba su abrigo, atravesaba el jardín y salía por el portón lateral. La primera vez que Julián se percató de este comportamiento, no le dio demasiada importancia porque consideró que era normal que alguien joven tuviera compromisos sociales. Pensó que quizás Beatriz visitaba a algunos amigos cercanos, tal vez tenía clases nocturnas en la universidad o simplemente necesitaba un tiempo fuera de su lugar de trabajo. Sin embargo, la repetición constante de esta salida nocturna empezó a llamar poderosamente su atención, ya que ocurría todas las noches exactamente a la misma hora. Julián, siendo un hombre acostumbrado a los horarios rígidos y la puntualidad extrema, notó el patrón de forma casi accidental mientras trabajaba en su oficina. Estaba revisando unos documentos importantes de logística cuando vio a la mujer atravesar el jardín por la ventana y consultó el reloj de su computadora. Eran exactamente las 11:07 de la noche cuando ella cruzaba el umbral de la propiedad para adentrarse en la oscuridad de la calle. En la noche siguiente, Julián volvió a notar la misma precisión horaria mientras terminaba unos correos electrónicos pendientes en su despacho privado. De nuevo, el reloj marcaba las 23:07 cuando el portón lateral se cerraba silenciosamente tras los pasos ligeros de la joven niñera. En la tercera noche consecutiva, el empresario comenzó a prestar una atención mucho más aguda a los detalles externos de aquellas salidas misteriosas. Notó que ella siempre vestía ropas extremadamente sencillas y discretas cuando abandonaba la casa, nada que sugiriera una salida a un evento social o cita. No utilizaba nada de maquillaje, no portaba accesorios llamativos ni joyas, limitándose a llevar un abrigo oscuro muy básico y un bolso pequeño colgado del hombro. Otro detalle que le resultó sumamente extraño fue que Beatriz nunca utilizaba su propio vehículo ni solicitaba servicios de transporte por aplicación para sus traslados. Simplemente caminaba con paso firme hasta la calle principal y desaparecía rápidamente en la creciente oscuridad de la ciudad, como si conociera el camino perfectamente. Durante algunas semanas, Julián intentó ignorar el asunto y concentrarse en sus negocios, pero pequeños eventos cotidianos empezaron a alimentar una sensación de incomodidad creciente. Cierta noche, cuando la niñera pensó que nadie la estaba observando desde las sombras del pasillo, Julián percibió una expresión extraña en el rostro de la mujer.
No era una preocupación común por el trabajo o el cansancio acumulado, sino una carga emocional pesada, casi dolorosa, que ella intentaba ocultar. En otra ocasión, mientras cenaban tranquilamente, el pequeño Santi hizo un comentario inocente que encendió todas las alarmas en la mente de su padre. Santi comentó que Beatriz siempre regresaba muy tarde a su habitación y Julián, movido por la curiosidad, le preguntó si sabía a dónde iba ella. El niño negó con la cabeza, explicando que Beatriz solo le había mencionado que necesitaba ayudar a alguien importante durante esas horas de la noche. Aquella frase quedó resonando en la mente del empresario durante el resto de la velada, generándole un mar de dudas que no podía calmar fácilmente. ¿A quién necesitaba ayudar Beatriz con tanto secreto y en un horario tan poco convencional para una persona que trabajaba todo el día cuidando a un niño? ¿Por qué siempre elegía exactamente la misma hora para salir y por qué guardaba tanto silencio sobre sus actividades fuera de la jornada laboral establecida? En los días siguientes, otros detalles sutiles empezaron a emerger, como mensajes en su teléfono celular que ella borraba con rapidez al sentir su presencia. También notó un sobre doblado que ella guardaba con celo dentro de su bolsa y una mirada de cansancio profundo que Beatriz intentaba disimular con sonrisas. Nada de aquello era suficiente para justificar una desconfianza legal o laboral concreta, pero sí bastaba para despertar una curiosidad que Julián no podía controlar. La curiosidad, como bien sabía el empresario por sus años en el mundo de los negocios, podía convertirse en una fuerza poderosa y a veces peligrosa. Durante varias semanas intentó reprimir el impulso de investigar, pero una noche, mientras observaba a Santi dormir profundamente, sintió una inquietud insoportable. Miró el reloj de su escritorio y vio que faltaban solo 2 minutos para la hora habitual en la que ella abandonaba la residencia familiar. Escuchó la puerta de la cocina abrirse con suavidad, los pasos ligeros sobre la hierba del jardín y el crujido discreto del portón metálico lateral. Julián se levantó de su silla ergonómica con una determinación gélida, tomó las llaves de su camioneta de alta gama y por primera vez en su impecable trayectoria como ciudadano ejemplar, decidió hacer algo que jamás imaginó que haría en su sano juicio: seguir a escondidas a una empleada que trabajaba dentro de su propia casa. Salió de la residencia unos minutos después de que Beatriz atravesara el portón lateral, cuidando de no encender las luces frontales del vehículo hasta estar a una distancia prudente para no ser descubierto. Durante sus años al frente de la corporación de logística, había desarrollado una habilidad casi instintiva para observar situaciones complejas desde la distancia antes de intervenir de manera directa. En aquella noche cerrada, esa cautela estratégica parecía más necesaria que nunca para no alertar a la mujer sobre su presencia en la vía pública. La calle del fraccionamiento estaba sumida en un silencio sepulcral, iluminada apenas por los postes de luz amarillenta y por los reflejos tenues que escapaban de las ventanas de los vecinos. A lo lejos, Julián logró divisar la silueta de Beatriz, caminando con una calma sorprendente por la acera, manteniendo el mismo ritmo pausado que mostraba cada noche. El abrigo sencillo envolvía el cuerpo de la mujer, mientras llevaba el cabello recogido de una forma que dejaba su rostro parcialmente oculto ante cualquier observador casual que pasara por su lado. No se percibía ninguna prisa en sus pasos, pero tampoco había la menor vacilación en su dirección. Caminaba como alguien que ha recorrido ese trayecto exacto muchísimas veces en el pasado. Julián mantuvo el motor de su camioneta apagado durante unos segundos críticos, observándola desaparecer tras la esquina antes de avanzar lentamente para seguirle el rastro. No quería correr el riesgo innecesario de que el sonido del potente motor de su vehículo llamara la atención de la joven en medio de la tranquilidad de la colonia. Cuando finalmente giró en la esquina,
vio a Beatriz encaminarse con paso firme hacia la parada de autobuses de la avenida principal, lo cual resultó ser el primer detalle inesperado de la noche. Julián siempre había dado por hecho que, si ella salía tan tarde, probablemente se encontraría con alguien que pasara por ella o utilizaría algún servicio de transporte privado. Pero allí estaba ella, una figura solitaria parada bajo la luz mortecina de un paradero de autobús casi desierto a esas horas de la noche en la gran ciudad. Él estacionó su vehículo un poco más adelante, fingiendo estar concentrado en su teléfono celular, mientras la observaba con atención a través del espejo retrovisor, tratando de no perder detalle. Algunos minutos después, un autobús antiguo y ruidoso apareció por la avenida y Beatriz subió a él sin mirar atrás ni una sola vez, dejando a Julián con una punzada de sorpresa genuina. Durante años, el empresario casi nunca había tenido la necesidad de utilizar el transporte público debido a su posición económica, y la idea de que la niñera de su hijo hiciera esto cada noche era desconcertante. Sin pensarlo demasiado, Julián arrancó su camioneta y comenzó a seguir al autobús a una distancia prudente, tratando de mezclarse con el poco tráfico nocturno de la zona. El tránsito a esa hora era bastante ligero, lo que hacía que la persecución fuera más sencilla de ejecutar, pero al mismo tiempo mucho más arriesgada de ser detectada por cualquier movimiento en falso. El autobús recorrió varios barrios que Julián raramente visitaba en su vida cotidiana, atravesando primero avenidas comerciales que aún mantenían algo de vida gracias a los bares y restaurantes nocturnos. Después, la unidad de transporte se internó en calles mucho más antiguas, flanqueadas por edificios bajos con fachadas desgastadas por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento. En cada parada que realizaba el camión, Julián se preguntaba con ansiedad si Beatriz bajaría en ese punto, pero ella permanecía inmóvil dentro del vehículo, continuando su misterioso viaje. Casi 20 minutos después de haber iniciado el trayecto, el autobús llegó a una región de la ciudad que Julián solo conocía de pasada o por referencias geográficas generales. Era un barrio antiguo, saturado de construcciones coloniales y algunas instituciones públicas que solían tener mucha actividad durante el día, pero que de noche lucían fantasmales. El autobús se detuvo finalmente frente a una plaza silenciosa, y Beatriz descendió, caminando con paso decidido hacia la oscuridad de las calles laterales. Julián estacionó su camioneta un poco más adelante y observó con cautela por el retrovisor mientras la mujer atravesaba la plaza, donde la iluminación era todavía más deficiente que en la avenida. Árboles antiguos y frondosos proyectaban sombras largas y deformes sobre el suelo, creando una atmósfera que resultaba un tanto opresiva para alguien acostumbrado a la seguridad de los fraccionamientos cerrados. Beatriz caminó hasta una calle secundaria y desapareció tras la estructura de un edificio viejo de 3 pisos, con ventanas estrechas y un portón metálico notablemente oxidado. Julián frunció el ceño con extrañeza, porque el edificio parecía estar abandonado a primera vista, aunque algunas luces tenues se alcanzaban a percibir encendidas en su interior profundo. No había placas informativas, letreros comerciales, ni ninguna señal clara que indicara qué tipo de actividad se desarrollaba en aquel lugar tan lúgubre durante la medianoche. Apagó el motor de su vehículo y descendió lentamente, tratando de adoptar una postura natural, como si fuera simplemente un peatón más caminando por la zona. Se aproximó lo suficiente al portón metálico para observar el interior y confirmó que Beatriz acababa de entrar en el recinto sin mayor dificultad. Durante unos segundos que le parecieron eternos, Julián vaciló sobre si debía continuar con su investigación, ya que sentía que estaba cruzando un límite ético de privacidad. Seguir a alguien hasta ese punto extremo parecía casi una invasión agresiva de su vida personal,
pero la inquietud que lo carcomía desde hacía días fue mucho más poderosa. Se acercó finalmente a las rejas del portón y miró con atención hacia el interior del edificio, notando que había un movimiento inusual de personas en los pasillos. El lugar no estaba abandonado en absoluto, sino que parecía haber sido adaptado de forma improvisada para llevar a cabo una actividad muy específica y organizada. Julián permaneció allí, oculto en las sombras del exterior, tratando de procesar lo que sus ojos veían y buscando una explicación lógica para la presencia de Beatriz allí. Fue entonces cuando percibió un detalle fundamental que cambió por completo su interpretación inicial de la situación y alivió parte de su tensión acumulada. Las personas que entraban y salían del edificio eran, en su gran mayoría, niños pequeños acompañados por adultos que parecían venir de largas jornadas de trabajo. Algunos de esos niños cargaban mochilas escolares desgastadas, mientras que otros sostenían cuadernos y lápices entre sus manos, con una actitud de cansancio mezclado con esperanza. Una mujer de aspecto amable abrió la puerta principal del recinto para ayudar a dos niños pequeños a entrar, y Julián pudo escuchar claramente el eco de risas infantiles. Aquella escena no tenía ningún sentido aparente para él, ya que Beatriz no parecía estar involucrada en nada peligroso, pero tampoco había mencionado jamás este compromiso nocturno. No comprendía por qué una mujer que trabajaba arduamente durante el día cuidando a Santi elegiría pasar sus noches en un lugar así sin decir una sola palabra al respecto. Se quedó observando durante varios minutos más hasta que volvió a localizar a Beatriz, quien apareció repentinamente en una de las ventanas del segundo piso del edificio. Estaba ayudando a una niña muy pequeña a sostener un libro de texto, y su rostro, iluminado por la luz blanca del interior, se veía completamente distinto al habitual. Allí, en ese entorno improvisado, Beatriz se veía ligera, sonreía con sinceridad y hablaba con la pequeña con una paciencia y ternura que resultaban conmovedoras de observar. Julián sintió una emoción extraña y difícil de definir al presenciar aquella escena pedagógica desde la oscuridad de la calle, sintiéndose como un intruso en un momento sagrado. Una parte de su ser se sintió aliviada al confirmar que no había actividades ilegales o peligrosas de por medio, pero otra parte estaba aún más intrigada por el misterio. Se preguntaba por qué ella nunca había mencionado su labor voluntaria y por qué parecía cargar con tanta preocupación cuando se encontraba desempeñando su trabajo en su propia casa. Tras casi una hora de observación silenciosa, Julián decidió retirarse del lugar para evitar ser descubierto y tener que dar explicaciones sobre su presencia allí a esas horas. Durante todo el trayecto de regreso a su lujosa residencia, la imagen de Beatriz sonriendo en aquella ventana iluminada permaneció grabada a fuego en su mente analítica de empresario. Cuando llegó a su hogar, se dio cuenta de que todavía era temprano y que Beatriz normalmente no regresaba de sus misteriosas salidas, sino hasta después de la medianoche. Entró en la casa con sigilo para no despertar a nadie y pasó un momento por la habitación de Santi, encontrando al niño durmiendo plácidamente, abrazado a su almohada. Se quedó allí parado unos segundos, observando la paz de su hijo y pensando en la dualidad de la mujer que cuidaba de él con tanta dedicación. Pensó en la posibilidad de contarle a alguien lo que había descubierto, pero se dio cuenta de que no había ningún crimen que reportar, solo un secreto personal profundo. Cuando Beatriz regresó finalmente esa noche, Julián fingió estar profundamente dormido en su habitación para no levantar sospechas sobre su actividad de esa jornada. Al día siguiente, el empresario la observó con una atención renovada y mucho más aguda, pero notó que nada en el comportamiento de la mujer parecía haber cambiado en lo más mínimo. Ella preparó el desayuno balanceado para Santi como siempre lo hacía.
Ayudó al pequeño a organizar sus útiles escolares y conversó con él sobre un proyecto de ciencias. En ningún momento dio señales de cansancio extremo, ni mencionó palabra alguna sobre su salida de la noche anterior, manteniendo su habitual postura reservada y profesional frente a su jefe. Sin embargo, la curiosidad de Julián estaba ahora completamente despierta y no iba a conformarse con lo que había visto desde la distancia de la acera. En la noche siguiente, tomó la decisión impulsiva de seguirla nuevamente, pero en esta ocasión, algo totalmente inesperado y alarmante estaba a punto de suceder en la plaza. Cuando Beatriz descendió del autobús en el mismo barrio antiguo y caminó hacia la plaza silenciosa, Julián notó con horror que él no era el único observador. Muchas gracias por acompañarnos hasta este punto de la historia. Realmente se está poniendo intrigante, ¿verdad? Si te está gustando el relato, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras publicaciones diarias. Ahora que Julián ha descubierto que Beatriz no está sola en esa plaza oscura, ¿quién crees que es el hombre que la acecha? ¿Será un peligro real o alguien del pasado de ella? Déjanos tu opinión en los comentarios sobre lo que crees que va a pasar a continuación. Un hombre desconocido, parado junto a un poste de luz que parpadeaba débilmente, parecía estar observando fijamente cada movimiento de Beatriz mientras ella se acercaba al edificio antiguo. Por un instante fugaz, Julián tuvo la impresión de que la mujer también se había percatado de esa presencia amenazante, ya que aceleró el paso de forma notable. Hacia el portón, el sujeto comenzó a caminar rápidamente detrás de ella, acortando la distancia de una manera que encendió todas las alarmas de protección en el empresario. Sin pensarlo dos veces, Julián salió de su camioneta y atravesó la plaza corriendo, tratando de acercarse al lugar sin llamar demasiado la atención de los transeúntes inexistentes. Beatriz ya estaba casi alcanzando el portón de hierro oxidado, cuando el hombre que la seguía parecía estar a punto de interceptarla en la penumbra de la calle. Fue entonces cuando ella giró la cabeza repentinamente, como si hubiera escuchado un sonido metálico, y sus ojos se encontraron de lleno con los de Julián. Por un segundo eterno que pareció congelar el tiempo en medio de la plaza desierta, ninguno de los dos pronunció una sola palabra de saludo o explicación. Pero en ese preciso instante de contacto visual, Julián comprendió con una claridad meridiana dos verdades fundamentales que cambiarían el rumbo de la noche. Primero, Beatriz había entendido de inmediato que su jefe la estaba siguiendo desde hacía tiempo y que su secreto nocturno ya no estaba a salvo. Segundo, la expresión que dominaba el rostro de la mujer no era de indignación o rabia por la invasión a su privacidad, sino de un miedo profundo. Durante unos segundos, la realidad pareció quedar suspendida en el aire frío de la madrugada, mientras la mujer permanecía inmóvil a pocos metros del portón. La luz mortecina del poste iluminaba parcialmente sus facciones, revelando que el reconocimiento mutuo era absoluto y que la situación se había vuelto irreversible. El hombre que caminaba tras ella también desaceleró su marcha al notar que algo inusual y tenso estaba ocurriendo entre aquellos dos desconocidos en medio de la calle. Julián sintió un impulso inmediato de gritar una disculpa o inventar una excusa racional para su presencia allí, pero su garganta se cerró por completo. Él era un hombre de negocios acostumbrado a liderar juntas directivas, manejar crisis corporativas y tomar decisiones que afectaban a cientos de familias en su empresa. Sin embargo, en aquel momento crítico, de pie en una plaza oscura y desconocida, se sentía totalmente desarmado y carente de las herramientas necesarias para reaccionar. Beatriz desvió la mirada un instante, como si estuviera calculando febrilmente su siguiente movimiento o buscando una ruta de escape antes de volver a mirar al empresario. La expresión de terror inicial seguía grabada en sus ojos, pero ahora se mezclaba con un cansancio existencial
que Julián nunca antes había presenciado en ella. Era un tipo de agotamiento que no provenía de la falta de sueño, sino de llevar una carga emocional demasiado pesada durante un tiempo excesivamente prolongado. El hombre que estaba detrás de ella continuaba allí, detenido a unos pasos de distancia, observando el extraño enfrentamiento silencioso con una curiosidad que no parecía agresiva. Julián comprendió finalmente que quizás había malinterpretado la amenaza inicial. Aquel sujeto parecía más un espectador intrigado que un perseguidor con malas intenciones reales. Beatriz respiró hondo, tratando de recuperar algo de compostura. Abrió rápidamente el portón de hierro y se refugió en el interior del edificio de 3 pisos. Antes de cerrar la puerta metálica tras de sí, lanzó una última mirada a Julián que no contenía reproches, sino que parecía un ruego desesperado por comprensión. El empresario permaneció petrificado en la plaza por varios segundos, tratando de asimilar la velocidad con la que los eventos habían escalado esa noche. El hombre que la seguía acabó pasando de largo frente a Julián y se perdió en la oscuridad de la calle lateral sin decir una sola palabra. El silencio absoluto volvió a dominar el lugar, mientras Julián sentía una mezcla tóxica de culpa, curiosidad y una inquietud creciente bullendo en su interior. Ya no tenía sentido seguir fingiendo que se trataba de una simple curiosidad inocente o de una preocupación laboral por la seguridad de su niñera. Ahora Beatriz sabía que él estaba investigando su vida privada y, aún así, no lo había confrontado directamente ni le había exigido que se marchara. Había entrado al edificio como si supiera que el momento de la verdad era inevitable y que él terminaría por cruzar el umbral del portón. Julián se aproximó lentamente a la entrada y esta vez no se limitó a observar a través de las rejas, sino que abrió la puerta y entró. El corredor interno estaba bañado por una luz blanca e irregular, proveniente de lámparas antiguas que zumbaban rítmicamente en el techo descascarado del viejo edificio. La construcción mostraba señales evidentes de un pasado mejor, con paredes que necesitaban pintura urgente, pasamanos de madera desgastados por el uso y un olor a humedad. Al avanzar por el primer pasillo, Julián comenzó a escuchar ecos de voces infantiles y algunas risas que provenían de las salas del piso superior. Subió las escaleras con una precaución extrema, sintiendo cómo cada escalón de madera crujía bajo su peso, aumentando su sensación de ser un intruso indeseado. Al llegar al segundo nivel, encontró una puerta abierta de par en par que revelaba una habitación donde unos 10 niños estaban sentados en mesas rústicas. Había cuadernos esparcidos por doquier, una mujer mayor escribiendo en un pizarrón improvisado y Beatriz estaba sentada junto a una niña pequeña ayudándola con su lectura. La escena transmitía una normalidad reconfortante, pero Julián percibió de inmediato que no se trataba de una institución educativa convencional bajo ningún estándar conocido por él. No había uniformes escolares, los materiales eran escasos y algunos de los niños estaban acompañados por adultos que lucían visiblemente exhaustos tras el trabajo. Otros pequeños estaban allí completamente solos, concentrados en sus tareas, con una seriedad que no correspondía a su corta edad en aquel refugio nocturno. La mujer mayor que estaba frente al grupo fue la primera en notar la presencia del empresario parado en el umbral de la puerta. Al preguntar con amabilidad si podía ayudarlo en algo, Beatriz levantó la mirada y al reconocer a Julián de nuevo, se puso de pie con lentitud. Los niños ni siquiera se inmutaron, pues parecían estar acostumbrados a que diferentes adultos entraran y salieran de aquel espacio seguro durante las sesiones de estudio. Beatriz caminó hacia él con paso vacilante y ambos permanecieron en un silencio tenso en medio del
pasillo durante varios segundos que se sintieron eternos. Ella finalmente rompió el hielo diciendo en voz muy baja que él no tenía ninguna necesidad de haber llegado hasta aquel lugar tan apartado. Julián se pasó la mano por el rostro con gesto de cansancio, admitiendo finalmente que no tenía idea de lo que ella estaba haciendo allí cada noche. Ella desvió la mirada hacia el suelo con una pizca de resignación, confesando que ya imaginaba que él terminaría por descubrir su paradero secreto de alguna forma. El empresario preguntó por qué nunca le había contado sobre esa labor social, y ella respondió con sinceridad que aquello no formaba parte de su contrato. Observando de nuevo la sala llena de niños, Julián quiso saber qué era exactamente ese lugar y por qué funcionaba en horarios tan extraños e incómodos. Beatriz le explicó con paciencia que se trataba de clases de refuerzo nocturnas para menores que no podían asistir con regularidad a la escuela durante el día. Muchos de esos pequeños tenían que trabajar ayudando a sus familias o quedarse en casa cuidando a hermanos todavía más jóvenes que ellos mismos. Allí tenían la oportunidad de recuperar el tiempo perdido y no abandonar por completo su formación académica a pesar de las duras circunstancias que enfrentaban a diario. Julián se quedó callado, procesando la información mientras preguntaba si ella realizaba ese esfuerzo voluntario casi todas las noches sin que nadie más lo supiera. Ella le dio una sonrisa triste, confirmando que algunas personas sí estaban al tanto, incluyendo al pequeño Santi, quien sabía que ella ayudaba a otros niños. El empresario sintió una punzada de incomodidad al darse cuenta de que su propio hijo conocía mejor las actividades de la niñera que él mismo. Julián insistió en que ella podía haberle confiado esa información, pero Beatriz le lanzó una mirada directa que lo desarmó al decir que no creía que le interesara. Esa frase golpeó al millonario de una forma inesperada, pues no contenía una acusación directa, sino una simple y dolorosa constatación de la realidad de su trato. Al no saber qué responder, simplemente asintió cuando ella le pidió media hora para terminar sus labores antes de regresar juntos a la casa de la familia. Él decidió esperar, intrigado por la seguridad y confianza que Beatriz mostraba en ese entorno, una faceta de su personalidad que nunca se manifestaba en su hogar. Al terminar la clase, varios niños se acercaron a abrazar a la mujer con un cariño genuino, demostrando el impacto positivo que ella tenía en sus vidas. Una vez fuera del edificio, caminaron hacia la plaza bajo un silencio que ya no era incómodo, sino que estaba preñado de revelaciones pendientes de salir. Caminaron en silencio por la plaza vacía hasta que Julián finalmente rompió la quietud para preguntar cuánto tiempo llevaba ella dedicando sus noches a esa labor. Beatriz respondió con calma que lo hacía desde hacía casi 2 años, prácticamente todas las noches que le era posible. Julián, intrigado por la motivación detrás de tal sacrificio, quiso saber por qué lo hacía, y ella confesó que era una forma de devolver lo que alguien más hizo por ella cuando era pequeña. Le explicó que, durante su infancia, su propia madre trabajaba de noche y ella solía pasar mucho tiempo sola, hasta que un profesor voluntario le dio clases de refuerzo. Sin la intervención de aquel hombre generoso, Beatriz estaba convencida de que habría abandonado sus estudios debido a la falta de supervisión y apoyo en su hogar. Julián observó su rostro en silencio, reconociendo por primera vez la profundidad de sus convicciones, aunque algo todavía no encajaba en su comportamiento de esa noche. Le preguntó entonces por qué se veía tan asustada cuando lo descubrió en la plaza, si su única actividad era dar clases a niños necesitados. El silencio que siguió a esa pregunta fue mucho más denso y pesado que los anteriores, y Beatriz apretó su bolso con una fuerza que delataba su nerviosismo. Ella finalmente levantó la mirada y le advirtió que él no debería haberla seguido hasta allí,
no solo por las clases, sino por lo que vendría después. Julián sintió que su pulso se aceleraba al escuchar que las clases nocturnas no eran la única razón por la que ella abandonaba su casa cada noche. Beatriz miró hacia los rincones oscuros de la plaza antes de confesarle que también visitaba a alguien de manera regular. Ante la insistencia del empresario por saber de quién se trataba, ella respondió en un susurro que era una persona con una relación directa con su familia. Julián se quedó inmóvil, tratando de procesar esas palabras, mientras el sonido de un coche lejano subrayaba el misterio de la revelación que acababa de recibir. La frase quedó flotando en el aire como una promesa de verdades incómodas. Alguien que tenía un vínculo directo con los Olmedo. Julián intentó aplicar la lógica empresarial a esa información, pero su familia era pequeña y no encontraba un rastro que conectara con Beatriz. Tras la muerte de su esposa, solo quedaban él y Santi, además de algunos parientes lejanos con los que apenas mantenía una relación cordial de cortesía. Admitió con voz apagada que no entendía nada, mientras Beatriz seguía allí, bajo la luz del poste, revelando una tensión que él nunca había notado. Ella le explicó que nunca imaginó tener que dar explicaciones sobre ese asunto, pero Julián insistió en que debían hablar con total claridad. Beatriz sugirió que la plaza no era el lugar adecuado para una conversación de esa magnitud, y él propuso ir de inmediato al coche para hablar. Sin embargo, ella se negó y le dijo que era necesario que él viera algo con sus propios ojos para poder comprender la situación. Sin esperar más preguntas, comenzó a caminar en dirección opuesta, guiando al empresario hacia lo desconocido a través de las calles desiertas del barrio. Caminaron cerca de 2 manzanas en un silencio cargado de una expectación que Julián encontraba casi insoportable, dado su carácter impaciente. El vecindario se veía cada vez más vacío, con apenas algunas ventanas iluminadas que daban fe de la vida que transcurría ajena a su drama personal. Beatriz finalmente giró en una calle estrecha que terminaba frente a un edificio antiguo de 3 plantas, con una fachada desgastada por el tiempo. Las ventanas estaban protegidas por rejas de hierro, y una pequeña placa metálica cerca de la puerta indicaba que era una clínica de reposo. Julián frunció el ceño al comprender que se encontraban en un asilo, y Beatriz asintió antes de abrir el portón pequeño que daba acceso al interior. El hall de entrada era austero, iluminado por luces blancas y custodiado por una señora anciana que estaba sentada tras un escritorio de madera. La mujer saludó a Beatriz con familiaridad, notando con curiosidad la presencia de Julián, a quien la niñera presentó como alguien que necesitaba ver algo. Dona Elena, la recepcionista, asintió con una sonrisa comprensiva y les indicó que la habitación se encontraba en el 3er piso del edificio. Julián sintió un peso extraño en el pecho mientras subía las escaleras detrás de Beatriz, presintiendo que el significado de su vida estaba a punto de cambiar. El pasillo del 3er piso estaba sumido en un silencio casi absoluto, solo interrumpido por el sonido lejano de algún televisor encendido en alguna habitación. Beatriz caminó con lentitud hasta la última puerta del corredor. Se detuvo un instante para respirar hondo y finalmente la abrió para dejar pasar al empresario. Al entrar, Julián vio a un hombre anciano, probablemente de unos 80 años, acostado en una cama sencilla bajo un cobertor ligero y desgastado. El cuerpo del hombre se veía extremadamente frágil e inmóvil, acompañado únicamente por el sonido rítmico de un aparato médico al lado de la cama. Julián no reconoció el rostro del anciano al principio, y preguntó con voz baja quién era esa persona que lo esperaba en las sombras. Beatriz se acercó a la cama con una ternura infinita para acomodar la almohada del hombre, revelando finalmente que su nombre era Augusto.
Julián seguía observando al anciano sin encontrar ninguna pista familiar, preguntándose por qué aquel encuentro era tan vital para la niñera de su hijo. Beatriz tomó la mano del hombre con cuidado y explicó que Augusto había sido el conductor de la familia Olmedo durante más de 20 años. Aquella frase activó de inmediato recuerdos borrosos de la infancia de Julián, memorias de un hombre silencioso que conducía el coche familiar en viajes largos. Recordaba vagamente a un empleado llamado Augusto, pero habían pasado décadas desde la última vez que lo vio o escuchó mencionar su nombre en casa. Julián pensó que el hombre se había jubilado hacía mucho tiempo, pero Beatriz le aclaró que después de su retiro terminó en esa clínica. Al preguntarle por qué ella lo visitaba, ella respondió con una sencillez desarmante, porque el hombre ya no tenía a nadie más en el mundo. La respuesta le pareció insuficiente a Julián, quien no entendía qué tenía que ver la soledad de un antiguo empleado con su propia vida actual. Beatriz le explicó que, aunque al principio algunos miembros de la empresa lo visitaban, con el tiempo todos dejaron de ir y lo olvidaron por completo. Julián sintió una punzada de incomodidad, dándose cuenta de que la negligencia de su corporación había dejado a aquel hombre en el abandono más absoluto. Beatriz confesó que ella lo encontró por casualidad, en un hospital, unos meses después de empezar a trabajar en la casa de los Olmedo. Augusto la reconoció de inmediato en cuanto escuchó su nombre completo, lo que generó un silencio cargado de misterio en la habitación de la clínica. Julián sintió que un frío extraño se apoderaba de él mientras le pedía a Beatriz que le explicara qué estaba intentando decirle exactamente con todo aquello. Ella lo miró a los ojos y reveló que Augusto había conocido a su madre muchos años atrás, cuando ella trabajó para los Olmedo. Esta revelación hizo que Julián buscara desesperadamente en su memoria algún rastro de las muchas empleadas que habían pasado por la casa de sus padres. Recordaba cocineras, jardineros y personal de limpieza, pero no lograba identificar a la madre de Beatriz en aquel desfile de rostros lejanos del pasado. Beatriz se acercó a la ventana para mirar la calle oscura y explicó que venía allí porque Augusto tenía una confesión que hacer antes de morir. El anciano quería revelar una verdad que había permanecido oculta durante décadas y que involucraba directamente al padre de Julián, un hombre muy respetado. El padre de Julián había muerto hacía 15 años, dejando una imagen de rigor y rectitud que ahora parecía estar a punto de ser cuestionada. Augusto había intentado contar la historia varias veces, pero su salud se había deteriorado tanto que los médicos temían que le quedara poco tiempo. La curiosidad del empresario se transformó en una inquietud profunda al saber que el secreto también afectaba directamente la identidad de Beatriz. Beatriz reveló un dato crucial que dejó a Julián sin aliento. Su madre trabajó en la casa de los Olmedo justo en el año en que ella nació. Augusto estaba convencido de que Julián necesitaba escuchar lo que sucedió en aquel periodo antes de que el secreto muriera con él en esa cama. El cuarto se sumió en un silencio sepulcral mientras Julián miraba al anciano, tratando de encontrar lógica en la destrucción de su historia familiar conocida. Siempre había creído conocer sus orígenes y el legado de su padre, un hombre que construyó un imperio basado en la honra y la responsabilidad absoluta. Ahora, la niñera le decía que todo aquello era una fachada y que existía una verdad paralela que lo vinculaba a ella de forma permanente. Julián le pidió que hablara con total claridad, sintiendo que la estructura sólida de su pasado empezaba a agrietarse ante sus propios ojos. Beatriz miró a Augusto, quien seguía respirando con dificultad, y explicó que el hombre había intentado relatar los hechos, pero siempre se agotaba antes de terminar. Julián se acercó aún más a la cama, preguntándose si el anciano todavía estaba consciente de lo que ocurría a su alrededor en aquel momento.
Beatriz confirmó que a veces despertaba y lograba hablar un poco, y que lo había traído allí porque él tenía el derecho de saber que esa historia existía. No se trataba de una fábula, sino de un evento que cambió la vida de varias personas hace muchos años dentro de los muros de la mansión Olmedo. Julián escuchaba con incredulidad, preguntándose qué tipo de secreto podía ser tan poderoso como para mantener a Beatriz vinculada a ese anciano cada noche. Fue en ese instante cuando Augusto comenzó a mover los párpados, despertando lentamente ante la presencia del hijo de su antiguo patrón. Los ojos de Augusto se abrieron lentamente y tras parpadear varias veces para enfocar la vista, se fijaron directamente en Julián Olmedo con una lucidez sorprendente para su estado. El anciano movió los labios con un esfuerzo visible y con una voz quebrada que apenas superaba el susurro, pronunció unas palabras que hicieron que la sangre de Julián se helara. «Finalmente has venido». El empresario permaneció inmóvil al lado de la cama, con cada músculo de su cuerpo en tensión, sintiendo que aquel encuentro despertaba recuerdos infantiles enterrados en lo más profundo de su memoria. Augusto lo miraba con una conciencia plena. No era un simple despertar confuso, sino el reconocimiento de alguien que había esperado ese momento durante décadas. Beatriz se acercó para intentar calmarlo, pero el anciano reunió sus últimas fuerzas para insistir en que el hijo de su antiguo patrón debía saber la verdad de una vez por todas. Julián se inclinó hacia él, preguntándole si realmente lo reconocía, a lo que el anciano respondió con una sonrisa triste llamándolo el pequeño niño del jardín. Ese detalle activó un relámpago en la mente de Julián. Recordó el coche negro frente a la casa y al hombre que lo esperaba pacientemente mientras él jugaba con una pelota. Augusto relató con dificultad que el padre de Julián siempre había predicho que su hijo sería un hombre más duro y severo que él mismo en el futuro. Ante el silencio sepulcral que dominaba el cuarto, el anciano comenzó a hablar de aquella noche, la noche en que una mujer llamada Elena desapareció de la mansión Olmedo. Julián sintió un nudo en el estómago al preguntar quién era ella, y Augusto reveló que Elena era la mujer que trabajaba en la cocina en aquella época lejana. La confesión se volvió aún más oscura cuando el anciano explicó que Elena había descubierto un secreto que cambiaría a la familia. La madre de Julián estaba embarazada. Julián protestó diciendo que aquello era imposible, ya que siempre le habían dicho que él era hijo único, pero Augusto insistió en que su madre también lo creía. El corazón del empresario latía con fuerza, mientras el anciano afirmaba con voz temblorosa que había otro bebé y que se trataba de una niña. La verdad que Augusto desveló fue aterradora. El padre de Julián, al enterarse del embarazo, decidió que aquella niña nunca debía aparecer ni existir oficialmente. Augusto confesó que él mismo llevó a la madre de Julián al hospital aquella noche, mientras Elena, la empleada de la cocina, intentaba intervenir tras escuchar una violenta discusión. Según el relato del anciano, Elena decidió salvar a la pequeña, llevándosela lejos de la casa de los Olmedo para protegerla del destino que su padre le tenía preparado. Sin embargo, el padre de Julián descubrió la maniobra y, según la creencia de Augusto, Elena fue silenciada para siempre y nunca regresó a su puesto. Julián sintió un escalofrío al escuchar la palabra silenciada, dándose cuenta de que su respetado padre podría haber cometido un crimen para ocultar su deshonra. La idea de que su progenitor fuera capaz de algo tan atroz le resultaba casi imposible de asimilar, pero la mirada de Augusto no dejaba lugar a dudas. El anciano continuó revelando que la madre de Beatriz, quien también trabajaba en la casa, supo lo que había pasado y se hizo cargo de la niña para esconderla. Augusto miró fijamente a Beatriz y soltó la revelación final. Esa niña creció y volvió a la casa equivocada.
la casa donde vive su propio hermano. El mundo de Julián se detuvo por completo al procesar que la mujer que cuidaba a su hijo era en realidad la hermana que su familia intentó borrar del mapa. Beatriz retrocedió impactada, pues su madre adoptiva nunca le había contado que ella era la hija de la mujer que vivía en la mansión Olmedo. Augusto explicó que el secreto se guardó por miedo, ya que el padre de Julián nunca dejó de ser una amenaza latente mientras estuvo con vida. Julián se sentó abrumado, tratando de entender cómo su madre pudo tener una hija con otro hombre, un profesor del que estuvo enamorada en secreto. Augusto confirmó que el padre de Julián siempre supo que aquella niña no era suya, lo que motivó su deseo de eliminar cualquier rastro de su existencia. A pesar de los esfuerzos del patriarca por ocultar la verdad, la madre de Julián intentó buscar a su hija durante años, pero siempre fue impedida por su marido. El anciano confesó que había guardado silencio durante 15 años tras la muerte del padre de Julián para asegurarse de que nadie intentara apagar la verdad de nuevo. Beatriz, con lágrimas en los ojos, comprendió finalmente por qué siempre sintió que la casa de los Olmedo le resultaba extrañamente familiar desde el primer día. Julián miró a la mujer que había sido su empleada y vio en ella no a una niñera, sino a la hermana que nunca supo que tenía. La conexión inmediata que el pequeño Santi había sentido con ella ahora cobraba un significado biológico y emocional mucho más profundo para ambos. El silencio que siguió a la confesión de Augusto fue denso, cargado de una mezcla de alivio por la verdad expuesta y dolor por los años de engaño. Beatriz se acercó a la ventana, sintiendo que su identidad se reconstruía sobre los escombros de una mentira que duró toda su vida adulta. Julián admitió que para él también era imposible de procesar, pero reconoció que una pieza perdida de su propia historia acababa de ser encontrada. Preguntó a Beatriz si su madre adoptiva aún vivía, a lo que ella respondió que había fallecido 3 años atrás sin haberle revelado el secreto. El empresario comprendió que el silencio de la madre de Beatriz fue un acto de protección desesperado frente al inmenso poder de la familia Olmedo. Augusto, observándolos desde la cama, con sus últimos restos de energía, les pidió que se cuidaran mutuamente ahora que la verdad había salido a la luz. Julián le aseguró al anciano que cuidaría de Beatriz, mientras ella le agradecía con suavidad por haber tenido el valor de hablar antes de que fuera tarde. Augusto, con una expresión de paz, cerró los ojos y se sumergió en un sueño tranquilo, sintiendo que finalmente podía descansar tras cumplir su promesa. Una enfermera entró en la habitación para verificar su estado y confirmó que el anciano dormía plácidamente después de su gran esfuerzo emocional. Julián y Beatriz salieron del cuarto en silencio, caminando por los pasillos de la clínica con una percepción del mundo totalmente transformada. Al llegar a la recepción, la señora Elena les sonrió, sabiendo que aquella conversación largamente esperada por el anciano finalmente había ocurrido con éxito. Salieron al aire frío de la madrugada, donde la plaza vacía parecía ser el escenario de un nuevo comienzo para ambos protagonistas de la historia. Julián caminó algunos pasos antes de detenerse bajo la luz de una farola, observando a la mujer que ahora sabía que era su propia hermana, con una mezcla de asombro y respeto. Le confesó con honestidad que no sabía exactamente cómo procesar aquello, ni cómo se suponía que debía actuar un hermano, pues su vida siempre fue la de un hijo único. Beatriz soltó una pequeña risa suave, casi de sorpresa, admitiendo que ella tampoco tenía la menor idea de cómo desempeñar ese nuevo papel en su vida. Julián se encogió de hombros con una media sonrisa, sugiriendo que tendrían que descubrirlo juntos, paso a paso, mientras reconstruían los pedazos de su historia común. Ella asintió lentamente, aceptando el desafío,
y el silencio que volvió a rodearlos ya no se sentía pesado ni cargado de secretos, sino de posibilidades. El empresario miró hacia el cielo oscuro por un instante antes de comentar que el pequeño Santi se pondría inmensamente feliz con la noticia. Beatriz sonrió con ternura, coincidiendo en que el niño probablemente ya lo sospechaba de alguna forma instintiva en su corazón. Julián respiró hondo, sintiendo que un peso de años se desprendía de su pecho, y la invitó finalmente a regresar a casa. Ella aceptó con un gesto suave, y por primera vez en sus vidas, aquella palabra, casa, tenía un significado mucho más profundo y real. El viaje de vuelta no fue el de un jefe y su empleada, sino el de dos personas unidas por una verdad que el destino se encargó de revelar. Muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de este viaje emocional y habernos permitido compartir contigo esta historia de descubrimiento y redención. A veces, la vida nos presenta misterios que parecen inexplicables, pero como hemos visto hoy, la verdad siempre encuentra una grieta por donde salir a la luz, sin importar cuántos años pasen. Este relato nos deja una reflexión muy valiosa. La familia no se define solo por los documentos o los apellidos, sino por esos vínculos invisibles que sentimos antes de comprenderlos racionalmente. Julián y Beatriz nos enseñan que nunca es tarde para perdonar el pasado y abrir el corazón a una nueva realidad que nos haga mejores personas. Esperamos que este mensaje de unión y honestidad te haya inspirado tanto como a nosotros al relatarlo. No olvides suscribirte a nuestro canal para disfrutar de más historias que tocan el alma como esta. Hasta la próxima.